Bueno, Cami, muchas gracias por estar acá y Nada, por tomar el tiempo para compartir un poco de tu carrera. gracias a vos. Claro, creo que Por- acá hay mucho para compartir y aprender, así que mil gracias. Es decir, cuando vos primero me compartiste sobre tu profesión, tuve que ahí buscar en Google qué era. Entonces, primero te quería preguntar si podías explicar lo que es ser una psicopedagoga y después también por qué elegiste esa carrera. Vale, pues primero te explico un poco lo que es la profesión, de qué se trata. La psicopedagogía surge de la fusión, de la unión entre la psicología y la pedagogía. Si bien es una carrera que acá en España no está vista de ese modo porque son dos carreras separadas que al final se unen, Ok, al trabajar con sujetos, estamos trabajando con un sujeto desde lo psicológico, emocional y desde el aprendizaje. Entonces la psicopedagogía surge de esa unión para intervenir en todos aquellos procesos de aprendizaje del ser humano. Es decir, desde la infancia, desde la claro. edad cero hasta la vejez. En todas Wow. las instancias de la vida puede intervenir la pedagogía, la psicopedagogía, porque siempre estamos aprendiendo. Claro, El ser totalmente. humano está inmerso en situación de aprendizaje, entonces puede atravesar lo laboral, lo académico, las funciones del día a día, Claro, todo el desarrollo del niño, la evolución claro. desde que empiezan a hablar, a caminar, incluye lo motriz, lo vincular, bueno, todo el sujeto íntegro. Claro. Entonces intervienen muchos factores. Mm. Si bien se ve más, porque es más común verlo en niños pequeños en edad escolar, Claro, y ahí es donde más trabajás, ¿no? Con sí, niños. Ok, porque es donde se empiezan a detectar mayores dificultades. ok, Entonces, cuando el niño tiene dificultad de aprendizaje académica, pues lo mandan a la psicopedagoga. ok. Y ahí es donde, bueno, aparece el rol de la orientadora educativa en los centros educativos escolares, en los gabinetes, en los consultorios externos, donde se diagnostican dificultades Oh, específicas bueno, a partir de ahí si se llega a un diagnóstico o no, pero se trabaja siempre en conjunto. Nosotros trabajamos en conjunto con un orientador social o con un psicólogo, o si es un problema del lenguaje con un fono, que acá se ok. llama... em, Me encantaría lo- ayudarte, pero ahí no sé. el logopeda. Logopeda. Sí, es que cambian los nombres en el país, porque allá es Vale, fono claro. y aquí es logopeda, con estimulación temprana. Ok, Entonces, el sujeto está dentro del centro de atención y nosotros le brindamos el apoyo que necesite. Pero nosotros particularmente nos enfocamos en el aprendizaje. Tienen que claro. relacionar pedagogía con aprendizaje. Ok, vale. Y luego, ¿por qué elegí? Sí, Yo siempre tuve una pasión muy grande por la psicología. En realidad yo quería estudiar psicología. Es como una frustración que sí. tuve siempre, porque desde la secundaria que tuve una materia que era psicología, sentí Como una que pasión, un eso era lo que interés. yo quería hacer. Ok, Y además porque siempre me interesó mucho conocer cómo el ser humano trabaja, cómo el cerebro del ser humano procesa y trabaja y funciona, el funcionamiento claro. del cerebro. Bueno, entonces estás muy en línea con lo que trabajas Sí, ahora. ahora mismo sí porque estoy en lo neuro, Claro, pero todo lo que es la memoria, cómo funciona la memoria, cómo funciona la atención, cómo funcionan los recuerdos, el inconsciente, bueno, todas las teorías psicoanalíticas, claro. freudiana que la estudié en la carrera, cómo, cómo el comportamiento del ser humano es así, Sí, cómo puede ser tan diferente en cada uno, total. cómo las experiencias nos llevan a ser como somos. Entonces, yo sabía que eso era la psicología, la conducta, pero no sabía que existía la psicopedagogía. Entonces, cuando terminé la secundaria, me apunto en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, que es una Muy buena. universidad muy prestigiosa Sí. y muy exigente, de hecho, que no me fue bien. Sentía que no estaba preparada para el nivel del CBC, que es el ciclo básico común, donde hay asignaturas que me fueron muy difíciles. Eso fue el primer año, Sí, entonces. que para que te des una idea de lo que yo estaba tan segura de lo que me gustaba, que la única materia que aprobé y promocioné fue psicología. Sí, sí. Después
Me fue mal. En matemáticas me iba muy mal. Que eso de qué En pereza, matemáticas, química, biología todo me eso. fue muy mal Sí, y era un fracaso porque aparte yo a esa edad ya trabajaba. Con claro. 17 años empecé a trabajar y sentía que no era para mí. Ese lugar Sí. no era para mí ¿Y como la estudiante. matemática dónde encaja en una carrera de psicología? Es un filtro. Es Es un que el CBC filtro. es un filtro. Y lo hacen un poco aposta. Como Claro, acá es la selectividad del bachiller, pues claro. ahí es el CBC. Entonces no estaba preparada, mi secundario no fue muy bueno porque fue un Sí, colegio no muy bueno y no estaba preparada para ese nivel. sí. Luego lo dejé. Luego estudié 1 año y medio de grafología, Wow. que por eso mismo, por querer conocer a través del grafismo, de la letra, a la persona, Sí. o sea, cómo. Estudiando cómo escriben. Sí, la grafología se encarga del análisis de la personalidad a través del Después me grafismo. vas a analizar mis Algo- notas, porque han cambiado desde el principio. Comencé a escribir muy prolijo y después era como... Así que Me ya acuerdo me dirás qué tal. me acuerdo de algunas cosas porque he analizado algunas letras, pero sentía que la grafología me gustaba y todo, pero no lo veía como un medio para vivir Ok. el día de Sí, no, mañana. no se puede. Entonces no, dije, no, es que esto no es, por acá no es, pero es por acá, pero no es esto. Sí, Y es parecido, porque nosotros con los grafismos ponemos inconscientemente cosas nuestras, es inevitable. Así como un niño a través del dibujo manifiesta expresiones, se estudia mucho, sentimientos, ¿no? En los estudios de niños cuando necesitan sí, que ver qué está internamente procesando. sí, Sí, se llaman técnicas proyectivas, donde ellos ok, proyectan a través del dibujo su personalidad, sus miedos, sus fantasías, todo lo que le estaría pasando. El niño es transparente, el adulto también, porque también hay técnicas de adultos. sí, Y bueno, es lo que a mí me gustaba, ¿no? Poder a través de eso conocer, un poco conocerte claro, y ver qué está pasando dentro tuyo. Y entonces dije, bueno, no, esto no me completa sí, tampoco. Y leyendo una revista de cursos y carreras, encontré psicopedagogía, donde era un instituto que no tenía CBC, era directamente apuntarse perfecto. y 4 años de carrera y luego la licenciatura que hice. Y bueno, ahí dije, bueno, sí, quiero estar en esto Sí, porque voy a estar en lo que yo quiero, que es ayudar y acompañar a los sujetos en esta situación de aprendizaje, en sus dificultades sí, y no dejando de lado lo psicológico, que es lo que a mí me claro. gusta. Y bueno, de ahí fue que estudié esta carrera tan maravillosa. ¿Y cuánto tiempo tuviste que estudiar? Bueno, la carrera en sí duró 4 años porque era un terciario, Wow, una tecnicatura, pero de los claro. 4 años yo hice 8. Me llevó 8 años porque en el medio nació mi hija, Bueno, un Sofía. regalo, sí, pero Sí, claro, eso tener que estar ahí cuidando como mamá y trabajando estudiar. 8 horas al día, teniendo la bebé y la casa y todo, Sí, y yendo a cursar porque tenía 2 horas de viaje. O sea, fue como de los desafíos más grandes que tuve, wow. el de ser mamá y estudiante a la vez y Y empleada. seguir y terminar, Sí, ¿no? entonces hacía yo una materia por año porque algunas eran anuales, Sí, no me importaba, pues yo sentía que en algún momento tenía que terminar, o sea, iba a terminar, totalmente. yo sabía que lo iba a terminar. Entonces veía compañeros que lo hacían en 4, en 5, Sí, yo lo hice en 8 y feliz, súper feliz de haberlo terminado y no obstante, luego de eso dije, bueno, ¿ahora qué? ¿Vamos a seguir? claro, sí. Me apunté la licenciatura, que de 2 años lo hice en 4 porque me agarró justo la pandemia. Entonces ahí te pudiste concentrar y... Sí, tardé el doble. Yo siempre Ah, lo que hago tardo el doble por mi situación, pero sí, justamente de eso se trata, de que cuando tenemos un objetivo fijo, sí. nuestra mirada tiene que estar puesta en eso y a pesar de las situaciones, cosas Obstáculos, que yo nos qué sé. pueden pasar, siempre hay que seguir para adelante. Y yo siempre los animo a mis alumnos a que eh, no importa llegar primero, Sí, sino llegar y cada uno tiene su propio ritmo. Así como un niño total, aprende a caminar al año y otro a los 2 años claro. o a hablar, cada uno tiene su propia curva de crecimiento Sí, y de aprendizaje. Entonces nosotros también tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, de nuestros deseos y claro, saber a dónde vamos, a total. dónde queremos llegar. Entonces yo siempre tuve bien en claro hasta que terminé la licenciatura. Es increíble y eso que has tenido mucho decir, que podría haber
ha habido muchas distracciones y muy buenas razones, ¿no? Por la cual podrías haber dicho, no es mi momento ahora, tengo otras prioridades en mi vida, que tengo que enfocarme en eso, pero sabías que era algo para vos, era muy importante, ¿no? Que Sí. ese deseo de poder trabajar en temas de psicología, y creo que es un tema que te apasiona mucho y querías estudiar, y que gracias porque lo hiciste, por ahí no era en los 2 años o 4 años, lo que sea, pero que pudiste completarlo y ahora lo puedes practicar. Sí, seguro. Así que, pero ¿por qué si es algo que realmente se puede aplicar a todas edades? Que en verdad las preguntas que yo hice, como que comencé a estudiar, porque sé que trabajabas más con niños, entonces intenté enfocarlo a niños, pero después es como, todo esto me interesa tanto a mí misma, trabajando también, porque a veces encuentro ciertos retos, entonces quería saber por qué al final has decidido más trabajar con niños, porque es algo que realmente aplica a todas edades. Sí, total. Es que como te dije, donde se observa mayor dificultad es en la etapa esta de escolar. Sí, donde más puede haber transformación de cierta manera, ¿no? O Claro, impacto. porque es que es donde se empieza a observar el verdadero problema, que es cuando tienen que estar concentrados mayor Sí, tiempo, sentados mayor tiempo, claro, tienen que empezar a trabajar los procesos de lectoescritura, claro. entonces empiezan a observar dificultades o en la escritura, en los grafismos, o en las habilidades matemáticas, Sí, o en el lenguaje, no lenguaje hablado, ok. o sea, no en aprender a hablar, sino el lenguaje en todo lo que conlleva la expresión, Mm, la comunicación, sí, el vocabulario, si es limitado o no, en cómo se expresan por forma escrita. Entonces, ahí es cuando los docentes, sí. con su trabajo, empiezan a observar algunas dificultades o carencias y derivan. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos más trabajo, Sí, porque un adulto al final vive su vida como ha aprendido, como le sí. sale o como puede. Un poco la sobrevivencia le ha enseñado Sí, cómo y comunicarse. a veces no se detienen a pensar si realmente tienen dificultad en esto o si han tenido dificultad en Mm, su vida estudiante como que se han infantil. adaptado un poco, Se han adaptado y a veces no lo asocian con que pueden llegar a tener alguna claro, dificultad y viven un poco así, como más claro. en el día a día y en la supervivencia de decir, bueno, tengo que, las obligaciones, Claro. ¿no? Entonces como que no se diagnostica, como que Si, viven si con... uno sí hiciese una evaluación, sí, se puede Claro, llegar a un TDAH sí, adulto, se puede sí. diagnosticar. Pero al menos que alguien te lo diga o que vos realmente sientas que te está bloqueando, no se hace. Como que en la No, escuela tenés realmente adultos que su gran enfoque es en que puedas aprender. Entonces, si ven ahí algo que impide, pues ya lo detectan y pueden claro, arreglar. es que la hiperactividad, por ejemplo, que es un síntoma en el TDAH bastante común, se detecta más, se observa más en un niño, quizás Sí, en un adulto. El adulto quizás puede sostener una conversación, claro. pero lo podrías ver moviendo la pierna, poniéndose inquietos, ansiosos, tienden Sí, a ser más impulsivos. sí, Se manifiesta de otras maneras, con otros claro. síntomas Sí, que en los niños es más evidente. claro. Entonces, en el adulto empieza a verse más disfrazado, por así decir, pero que al final sí que es notorio. En Bien. olvidos, en fallas en la organización, en la planificación. Me identifico en todos. Por ahí me tenés que diagnosticar, porque en el trabajo olvido todo eso, distracción. Hoy cuando estaba haciendo las preguntas también era como, me distraigo tanto en el trabajo. No sé si es evitar trabajo o hay algo ahí. Bueno, No sé. o hay gente que, como sabe qué le pasa, Sí, utiliza recursos claro. externos, ayudas, Sí. ayudas memoria, alarmas, agenda, Uf, post-it, sí. cosas visuales que Sí. te ayuden a Yo tengo alarmas organizarte. a todas horas. Es un poco loco, pero me Bueno, ayuda a no olvidarme. Claro, encontrás herramientas que te sí, funcionan sí. para acordar. Pero sí Vale. Sí, todo se trabaja con adultos, por ejemplo, con adultos que tienen, o adultos mayores que empiezan a tener dificultades en la memoria. sí, Bueno, hay cosas que no se pueden evitar, pero se puede frenar un poco sí. las repercusiones que pueda tener su demencia o su Alzheimer en el día a día, ¿no? Entonces, con ayuda a la familia, en el Claro. entorno, con apoyo emocional, con entrenamiento neurocognitivo, que es lo que hago Sí, actualmente, pero con niños y adolescentes, ok. enfocado en este diagnóstico. Si es un adulto mayor que tiene esta patología, pues ahí, en entrenamiento, mediante actividades Sí, o ejercicios que ayuden a claro, retrasar lo que sabemos que es inevitable que va a suceder. claro. Pero cuanto más tiempo se pueda trabajar o
estirar ese, Sí. ese tiempo para que también su vida cotidiana sea relativamente buena. Sí. Entonces se trabaja ahí. Y luego en la edad, la nuestra, por ejemplo, que tenemos que hacer muchas cosas a la vez, tenemos muchas cosas que hacer, Claro. se trabaja con esto también, ¿no? Se detecta la dificultad, Sí. se entrena mediante actividades o ejercicios funcionales que le ayuden a... Pero lo primero es identificar qué está sucediendo, cuál es el Claro. problema, porque no todos tenemos problemas de Claro. memoria, no todos tenemos problemas de Claro. atención, no todos tenemos problemas de lectura. Claro. Pues ahí justo iba mi segunda pregunta, es decir, desde tu trabajo, ¿no? Tus años de trabajo y experiencia, ¿qué son los factores principales, o por ahí eso es generalizar, pero qué son los factores principales que ves que realmente impiden el aprendizaje, digamos, normal para un niño? Bueno, a ver, hay factores que son intrínsecos, ¿Ok? innatos. Por ejemplo, un TEA, que es un trastorno del espectro autista, Ok. o un TDAH, que es el Mm. trastorno por déficit de atención con hiperactividad, Sí. o una dislexia, que es una dificultad específica de la lectura, o una discalculia, que es una dificultad específica de la matemática Mm. o del cálculo, o un TEL, que es un trastorno específico del lenguaje. Todos Sí. esos, lo que te estoy nombrando, son trastornos del neurodesarrollo, que Ok. tienen a nivel neurocognitivo un impacto en el desarrollo normativo de la persona. Es Ok. decir, en algún momento esa persona va a mostrar síntomas Sí. compatibles con esto. Entonces se hace mediante pruebas estandarizadas, es decir, psicométricas, Ok. que aquí lo hace un psicólogo sanitario. Ok. eh, ¿Pero que van al cole no, o es se decir, les refiere? el cole puede tomar algunas evaluaciones Ok. y hacer como un pequeño diagnóstico o derivar directamente a un centro o a una persona especializada en. Entonces, mediante pruebas estandarizadas se obtiene un resultado mediante tablas estadísticas Sí. que ya están diseñadas para diagnosticar. Se llega a un diagnóstico, entonces se determina exactamente cuál es esa dificultad. También hay pruebas de inteligencia como el WIS, que es una prueba muy, muy conocida, que se Ok. utiliza el WIS 4, el WIS 5, tiene actualizaciones, Ok. donde se evalúa mediante distintas técnicas en Sí. varias fases que se le realizan. Puede llegar a tomar 2 mañanas, incluso hacer Sí. todo. Y se aborda el tipo de memoria, el razonamiento, Sí. la velocidad de procesamiento de la información, del cómo, lo que te decía, a qué velocidad tu cerebro procesa la información que Sí. recibe, ya sea visual o auditiva. Claro. Eso tiene un tiempo. También. Tenemos un tiempo de velocidad. Entonces, si tu velocidad es más lenta, tu proceso es más lento, Pues estás perdiendo información, ¿no? no, quizás no la pierdas, pero el tiempo de respuesta tuyo será otro. Mm. Y en ese tiempo de respuesta puede ser que pierdas tiempo, Sí. ¿no? Porque tu respuesta va a ir más lento. Entonces todo ese proceso va más lento. El niño en el cole que tiene dificultad en la velocidad va más lento, no llega a copiar del pizarrón, Claro, se claro. olvida. Entonces lleva una Otro cosa tras de ritmo, otra. claro. Entonces genera dificultad. Entonces, si detectamos eso en la evaluación, más una dificultad, suponte, en la atención, Sí. pues trabajaremos específicamente en atención y velocidad de procesamiento. Si detectamos que de repente tiene una lectura poco fluida o Mm. una mala entonación en la lectura o no respetan las comas y los puntos, trabajamos sobre la lectura. Entonces, cada diagnóstico que te Sí. comento está preparado para medirse También. con una prueba específica. Sí. Esos son los factores que te decía intrínsecos. Sí. Luego hay personas o niños o adultos que no tienen a nivel neurocognitivo ninguna patología, ninguna dificultad, Sí. pero uno dice, aún así tiene dificultades Ok. de aprender. ¿Cómo? Entonces, hay factores que no son internos, Ok. que son, Externos. claro, Vale. ¿Y que son cuáles? externos. Por ejemplo, factores ambientales, factores emocionales, factores vinculares, factores traumáticos. Por eso te decía Y eso que no sería interno por trauma, es porque algo ocurrió, pero después
tu procesamiento te afecta, ¿no? Exacto, es Vale. como que no podemos, por eso decía que las psicopedagogías Sí. se unen en Claro, este momento, claro. porque imagínate una mala experiencia, una familia disruptiva, Claro. una familia donde hay adicciones, donde hay Sí. violencia, donde no hay respeto, Inestabilidad, ¿no? la falta de cariño, la falta de amor a un Sí. niño, o la falta de recursos básicos como la alimentación, la Ya, eso afecta higiene. mucho, ¿no? Sí. Afecta directamente Sí. porque ese niño no va a estar con las funciones cognitivas en condiciones de superar cualquier situación de aprendizaje. Claro. Entonces, el entorno interfiere muchísimo en el aprendizaje. Hace mucho, bueno, en la carrera he estudiado y me quedó muy marcado que la dificultad de aprendizaje hay que tomarla como un síntoma. Entonces, así como la fiebre es un síntoma, Claro. o en su momento para Freud, la Claro. histeria que él diagnosticó, las mujeres que tenían histeria era un síntoma de traumas pasados o Claro. vivencias, pues la dificultad de aprendizaje viene siendo un síntoma Y que por eso necesita, que necesita superar, Claro. ¿no? Entonces, si bien hay trastornos que no tienen, los trastornos del neurodesarrollo no tienen cura, Sí. pero se trabajan y ese niño, cuanto más temprano empieza su tratamiento, más imperceptible va a ser en el día de mañana su dificultad. Claro. Quizás una dislexia puede pasar desapercibida Claro. completamente y esa persona puede ser universitario y puede destacarse porque hay una diferencia entre su coeficiente intelectual Sí. y su dificultad, que no tienen nada que ver. Ok. Incluso hay personas con altas capacidades Sí. que se diagnostican con TDAH Sí. o con dislexia. ¿Cómo es Entonces, posible? es que no es una dificultad de inteligencia. Ok, pero De si hecho- eres muy, claro, porque puedes ser muy inteligente, pero si no estás aprendiendo, al final los resultados, ¿cómo iría? Es que hay veces que no encuentran un equilibrio. Entonces, por Ok. eso también se trabaja. Nosotros trabajamos con altas capacidades Sí. porque es como que no encuentran o el entorno Sí. no sabe cómo trabajar con esas personas, porque a veces no es el niño o la persona, es el entorno. Sí. Es inevitable el dejar fuera su entorno. O sea, tanto la escuela, nosotros trabajamos en conjunto con los colegios, con los tutores, con los maestros, con las familias. Sí. La comunicación con la familia tiene que ser fundamental. Claro. Y si es un adulto, pues la comunicación o con ellos mismos, Claro. o con su pareja, o con quien Sí. conviva, porque al final necesitan del apoyo del entorno. Totalmente. Entonces, no afecta a la inteligencia. Uno puede tener una inteligencia límite, Sí. que es Ok. verdad que hay una limitación, pero de hecho hay personalidades célebres muy conocidas que tuvieron dislexia y que brillaron y triunfaron, Claro. como por ejemplo Epstein, Ok, que tenía sí. dislexia, Sí. o hay el científico este muy conocido, el que estaba en silla de ruedas, que hablaba... Es que sé exactamente quién, pero soy malísima Stephen con Hawking, creo. Sí, sí, sí. Bueno, él Sí, tenía también dislexia, pero un CI claro, altísimo, brillando o sea, también. que Sí, súper inteligentes, claro. también músicos, Sí, desarrollan otra parte del cerebro claro. y tienen otras limitaciones, pero yo siempre le digo a mis alumnos y les enseño estos casos de TDAH. Hay muchos deportistas que triunfaron, Sí, que tienen TDAH y que al final eso no los detuvo. Quiero y es decir, súper importante mensaje, ¿no? No que desde el sí, principio no. dicen, pues no puedo, no estoy aprendiendo bien, no entiendo bien y pues ¿para qué voy a prestar atención si no, claramente acá hay un fallo? Sí, Dicen, no, hay mucho no. Es más, lo potencial. tomaron como, no como algo positivo, pero lo tomaron, por ejemplo, Como un reto, ¿no? claro, estas personas con hiperactividad se dedicaron al deporte y fueron estupendos. De hecho, Sí. incluso en algunos casos hasta se creía que en una carrera Era lo que en tenían, verdad era algo bueno de cierta manera, como que te sí, ayudaba. es que se creían que tenían droga en la sangre por lo rápido que iban y de repente era que no, que tenían mucha hiperactividad y de esa manera también el deporte los En ayuda verdad, a regular. tengo un amigo que era ex del Atlético, bueno, el señor ahora es mayor, tiene 70 años, nunca he visto una persona
tan hiperactivo. Tiene algo, no sé, no le pregunté, me da vergüenza, pero algo tiene hiperactivo. Está siempre moviendo, tiene 70 y no para de moverse, correr, saltar, todo. Entonces creo que eso le ayudó mucho a la hora de su Sí, carrera en es verdad deporte. que hay muchas personas que están medicadas, Sí, que hacen tratamiento farmacológico y la verdad que no es que esté a favor ni en contra de la sí, medicación. En muchos casos ayuda en mucho, más claro, cuando no pueden regular esa hiperactividad o claro, ese impulso que tienen sí, y le generan muchos problemas a nivel de conducta, sí, a nivel de regularse en lo que sí, es el ámbito académico. No sí, pueden estar sentados literalmente, entonces claro, la medicación ayuda mucho, pero sí. no se puede solo medicar y no tratar. Claro. Se Es un tiene que poco ser... también con otras condiciones, pienso en la salud mental, con temas de ansiedad o depresión, que vemos hay tantos, es decir, se utiliza, hay tanta dependencia de medicina que creo que en algunos casos por ahí es necesario para que las personas puedan funcionar, ¿no? En la sociedad y eso, porque es decir, lo necesitan, si no, no podrían, pero que al final no trata realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahí es donde va más la psicopedagogía, ¿no? Pensaría, o la psicología, o sí, Sí, si bien nosotros hay áreas o problemas que no podemos ir a fondo, como por ejemplo problemas de conducta, de comportamiento, problemas muy emocionales o esto de trauma sí, o apego. Ahí se mete de lleno la psicología. sí, Nosotros podemos trabajarlo, la regulación emocional, ok, el autoestima, que es fundamental, sí, la motivación. mm, Pero cuando hay algo donde ya no podemos ahondar más, porque no es nuestra área, derivamos a psicología clínica y bueno, y nosotros seguimos en la parte se de... complementan entonces Sí, muchísimo, sí, es que es muy necesario. El trabajo en conjunto, como te decía antes, trabajar en equipo es fundamental. claro. Que sea todo un equipo, psicólogo, familia, así que tengan todo un entorno Sí, apoyador. sí, sí, de lo que esté Sí, necesitando. Y si es necesario ujú, derivar, porque sí, también uno tiene que ser un poco humilde y decir, bueno, hasta acá llego y hasta acá no, claro, hay que derivar y bueno, y se deriva. Yo tengo claro, muchos alumnos que derivé a clínica sí, por problemas que yo no puedo claro, porque va no más estoy allá, capacitada porque no he hecho la carrera de psicología. sí. Pero sabes, podés recomendar, sabes a Sí, quién deberías recomendar para que exacto. los puedan ayudar. A ver, algo que siento que es también muy relevante para hoy en día, es decir, creo que para niños muchísimo, pero para hasta adultos también, es el tema de la tecnología. Sí o sí tenemos que hablar de tecnología, ¿no? Y siento que cada vez más estamos teniendo muchos problemas con la atención, ¿no? Que de repente estamos distraídos. Es súper difícil a veces mantener conversaciones o cada vez escucho más, ¿no? De que a la gente le está costando leer, ¿no? Yo suelo leer a la noche, pero cada vez más como que quiero ver algo, no sé, algo que te hace sentir más intensamente, quiero ver tele o no sé, entonces para los niños, ¿no? ¿Qué son cosas que se pueden trabajar para tener una relación más sana con la tecnología y también para ayudar a esa parte de alargar un poco el tiempo de atención, ¿no? Sí, la verdad que es una realidad que a mí también como madre me sucede de una hija adolescente. Es una realidad inevitable, es Sí, una situación que no se puede evitar de ninguna manera, que nos llega a nosotros y más a los niños. sí, Entonces, ¿qué hacer con esa claro, situación? Porque algo tenemos que intentar sí, hacer. Yo lo que recomiendo siempre es evitar em, que un niño tenga un móvil a corta edad. que Es es a algo corta que edad. lo que más se pueda Lo estirar. más, O sea, lo claro, que más se pueda. Antes era hasta los 10, ahora empiezan wow. a los 5. Pero muchos niños a los 10 años ya tienen un Sí, teléfono. sí, 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 ya lo tienen. Claro, Pero si uno lo va a hacer, ¿vale? sí, Si un padre le va a dar a sí, su hijo un móvil claro, o incluido pantalla en general, sí. PlayStation, televisión, porque al Los final es todo iPads, pantalla. sí, Tiene que ser desde el día uno sí, controlado en claro. cuanto al Poner tiempo. medidas. Eso es lo que creo que a los padres más se nos dificulta, el tiempo, porque hasta a nosotros se nos hace difícil controlar nuestro tiempo de uso, Claro, porque un reel más, un reel más, un reel más, claro, y suman horas, sí, uno más uno más uno, suman horas. claro, Imagínate los niños. sí. Lo que veo también es como para los padres a veces, hablo, no soy madre, pero
Lo que noto a veces también es como que para los padres están tan cansados porque tienen que trabajar, porque tienen que cuidar, es decir, tienen muchos roles, como que a veces la tecnología es una herramienta fácil para entretener a los niños. Entonces, aunque idealmente dicen, bueno, una horita, después dicen, bueno, si están una horita más en la compu puedo limpiar, puedo cocinar, ¿no? Sí, que a mí también Pero me pasó. tiene repercusiones. Sí, porque se nos escapa un poco de las manos. El sistema está preparado para eso. Sí, El sistema quiere que nos pase eso. sí. Adicción. Sí, quiere un poco también que se pierda lo que se está perdiendo, que se pierdan las relaciones sociales, Sí, que se pierda el deporte, que se pierda la vida en general. Y bueno, a ver, lo están logrando. Si bien es una herramienta muy útil, la sí, tecnología, debemos ser amigos de ella claro, y siento que esto va a ir a peor cada vez. claro. Entonces, recomendación, acá se pone en juego una palabra muy importante que son los límites. Límites. Es un Sí, término que la tecnología es una parte de los límites. sí, O sea, el límite empieza cuando no se le permite una contestación, cuando no se le permite hacer algo que no debe, sí, cuando se le dice que no claro, y tiene que ser no. claro. Entonces, esa palabra firme Sí, al niño le da seguridad, ok. ¿no? Necesitan vivir El dentro de límite, límites el también. límite es amor. ¡Wow! ¡Wow! Eso es la primera vez que he escuchado eso. Vale, límites. Una Yo he persona, escuchado es libertad, el límite. Cuando te pones límites. Vale, el niño límite es amor. Eso que me no tiene gusta. límite no se siente amado. ¿No? Porque se siente como ignorado. Sí, es como que no tiene... el límite es, imagínense, O una protección. exactamente. O sea, el límite lo hace sentir seguro, confortable, Ok. resguardado, Sí, protegido. Es verdad que uno dice, bueno, no puedo ser cruel sí, o me da pena. Yo como mamá claro, he sido muy mala a la hora de poner los límites, pero he aprendido con los claro, años y los errores claro, a que esos límites dan seguridad, porque uno tiene que ser un referente para claro, ellos, claro. sin ser autoritario. Claro, yo sí, porque te puedes sofocar. Yo siento, y mira que quiero a mis padres mucho, pero que puedes llegar a un nivel que te sofocas si hay tantos límites, ¿no? Claro Como que que no te puedes expresar o sentir que vos, sí, que podés decidir para vos mismo también, que creo que es importante para el desarrollo de un niño también, poder expresar sus necesidades, lo que prefiere. claro, pero sin darle limitación en Claro, eso. Ellos pueden ser libres de expresarse, sentirse escuchados y todo, sí, dentro de pero los límites dentro del límite. amorosos. Claro, pero los horarios son límites. Sí, A esta hora se come, a esta hora se ducha y es rotundo. sí, Ellos saben que nuestra palabra tiene que tener peso, tiene que tener valor, porque somos claro, todo para ellos. claro, Y si ese valor se pierde, es que pierden todo. claro. Entonces no pierden el sentido. Sí, pero entonces hay que ser ejemplos. Entonces nosotros como adultos tenemos que también tener una buena gestión entonces de la tecnología para que ellos Sí, lo vean también, ¿no? Porque exacto. si le decís a tu hijo, no, solamente una hora al día y después estamos nosotros ahí tarde mirando el teléfono y Claro. eso, Yo no hay congruencia. me pregunto hoy en día si Sí, qué padre, que es que los padres se planteen, qué padre se sienta a jugar con su hijo. ¿Y mm, cuánto tiempo al día? Yo no juzgo, ¿no? Porque los tiempos corren, sí, tenemos muchas responsabilidades y total, todo, y yo sí, también las tengo. Pero yo mientras estudiaba, con esta mano estudiaba sí, y con esta mano hacía así, jugaba a las muñecas con mi hija. claro, Y después dejaba y poníamos una hora al día por reloj que sí, yo dedicaba a jugar a las muñecas con ella porque era lo que más me pedía. Era como su hora oh, exclusiva dedicada para ella. sí, Y, nadie me puede decir que no le dediqué ese tiempo. A lo claro, mejor fallé en un montón de otras cosas, pero el ejemplo se lo di, sí, el tiempo se lo di es lo que más necesitan, claro, y especialmente la esa edad. interacción estuvo, que si Claro, luego lo ve o no lo ve o se da cuenta o no, claro, y el padre también le dedicaba tiempo, sí, jugaba y se reía. Es verdad que ahora esos tiempos nos consumen a nosotros también sí, con el uso del claro. móvil.
pero siempre va a ser escuchada. Claro. Siempre se intenta compartir, aunque sea un momento pequeñito Claro. con ella, aunque Sí. esté en una edad Sí. difícil. Como Pero ustedes, en mi casa siempre era que, sí, de vuelta, en mi casa muchos límites, muchas reglas, pero la cena siempre se comía, siempre cenábamos juntos y no sí. se utilizaba el teléfono. No, Era como nosotros también. la rutina. Sí. Nosotros también siempre juntos y hasta, bueno, en mi familia, ¿no? Y en la que armé, Sí. nosotros tres, se viene a cenar, no vemos la tele Sí. y intentamos, bueno, conversar en lo que se puede Sí. o compartir ese momento los tres juntos. Tiempo de calidad. Sí, Y exacto. tiempo de interacción humana con tu familia también, que es Sí. importante. Entonces Sí. también recomiendo que los niños tengan cada vez más actividades extraescolares, Claro. que interactúen con libros en papel o actividades en papel. Entonces la Y, lectura es muy importante buah, todavía. súper importante. Que se vayan a dormir de pequeños con un cuento. Pero no leído, que ellos lo lean, ¿no? No, puede ser También. leído también. Porque también están procesando información. Sí, ¿O? están aprendiendo mucho vocabulario, Ok, están escuchando cómo se lee una historia, la entonación, ok. la voz de la madre, Sí, todo eso que tiene un valor único. Y a la vez juntos pueden ver el sí, libro, las tiempo de imágenes. calidad. Eso cuando son pequeños, después de Sí, grandes, a lo mejor ya no te pide que le leas un cuento, pero por sí mismos tienen este hábito sí, y pueden solos agarrar un libro y tener gusto por la lectura. La lectura es que para mí es todo, la lectura, porque abre y estimula un montón de funciones, no solo vale. la lectura por sí Sí, misma, sino un montón de funciones y sentimientos, sí, y abre un abanico infinito, o sea, un mundo infinito claro. que De lo puede, posibilidades también para el cerebro, ¿no? de La posibilidad, de flexibilidad. imaginación también, ¿no? Total, es que pueden llegar hasta a escribir cosas o imaginar, que no se tiene que perder. Entonces, si uno dice, bueno, le pongo una aplicación para Sí, estimular la matemática, sí. y diría que no, diría que Una no, aplicación como juego, ¿no? no. No, si querés comprarle Ok. material, comprarle tubos de Mm. cartón, hacerle fichas de colores, Entonces trabajar con las manos. material tangible, manipulable, Sí, porque al final lo que están tocando es una pantalla y no están tocando algo real. sí. Entonces, ya sea lápices, fichas, cosas que son hasta económicas, que uno se las Sí, puede claro, fabricar, claro. Sí, que no requieren ni dinero ni mucho menos. O claro. hacer juntos, con Sofía muchas veces hacíamos manualidades, pintábamos Sí. algo juntas. Yo con niños, cuando enseño inglés, hacemos muchos collages. Cuando quiero que aprendan palabras en inglés, les digo, tienen que cortar este tipo, o quiero que ustedes creen algo y después me lo describen en inglés. Entonces están cortando imágenes. Claro, a veces se nos acaban las ideas y está bueno sacar más y nuevas, porque así por ahí también ellos descubren algún gusto que tenían oculto por Claro. algo Sí, y lo descubren y lo pueden desarrollar ok. después de grande. Sí. Es eso, lamentablemente esto vino para quedarse, como te decía, Claro, y los adolescentes hoy en día encuentran el refugio que no encuentran en los adultos, pues lo encuentran en ese grupo, ¿no? Ya claro. sea en un juego online, en un grupo de Sí, WhatsApp, que es lo normal, las redes lo que tiene que sociales. pasar es eso. O sea, Sí, ¿vale? Es como va a que ocurrir, por vale. naturaleza tiene Sí, que ocurrir. Pero cada vez están más encerrados en sí mismos, más encerrados en totalmente, ese sí. mundo y menos abiertos a todo lo demás. Sí, Entonces, tanto como adultos como niños, uno dice, bueno, pero con mi hijo de 14 no me puedo poner a jugar a cosas, a sí, fichas, bueno, pero te puedes poner a hacer otra cosa, una receta claro. de cocina, Sí. O a eh, salir al parque o a caminar, ¿no? A ir a un café a tomar algo, sí, no sé. o ir juntos a hacer un paseo, Claro, o que te cuente sobre algo que le guste. sí, Mi hija es muy de los videojuegos, entonces le pregunto acerca de un videojuego o acerca de una serie anime que le sí. gusta, que yo no entiendo nada, pero
Pero aprendes algo y tiempo claro, para conectar. y no juzgar, porque son Sí, sus gustos, son claro, sus intereses, y a nosotros en su época nos gustaban otras cosas, claro, pero uno tiene que ayornarse y hoy en día sí, estar abiertos a todo claro, y escucharlos. sí. Vale, entonces entiendo que ponerle sí o sí límites a tecnología. Es decir, está acá, hay que utilizarlo, pero en lo más posible por ahí en casa, ponerlo de un costado también, que tenga su tiempo para hacer manualidades, leer muchísimo, has dicho. Y justamente una de mis preguntas era tanto qué hacer con el tema de la tecnología y después qué son otras cosas que nos pueden ayudar a expandir o aumentar el tiempo de atención. No sé si ya un poco lo has respondido, ¿no? Con el tema de lectura o... Lo digo también porque lo veo yo en el trabajo también que a veces, especialmente si yo trabajo desde casa, a un nivel soy muy productiva porque no tengo tanta interacción con las personas, no nos distraemos, pero como no tengo nadie que ahí me está mirando, pues muchas veces, bueno, me voy a tomar un café o, quiero, no sé, chequear esta aplicación, ¿no? O como que hay miles de razones por... Hay tantas distracciones hoy en día. Tengo que checar mi correo personal, mi WhatsApp. Es decir, que son cosas que podemos tanto como niños como adultos poder hacer para poder practicar justamente ese nivel de atención. Sí, ya, nos está pasando a muchos. Un término que me vino ahora, que tiene que ver con eso, muy común en el TDAH, Sí. que es la falta del control inhibitorio. Control inhibitorio, ok. Sí, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de inhibir estímulos, tanto internos como externos, irrelevantes. Ok. Es decir, yo ahora, bueno, ahora mismo se vino una abeja. Sí. Era grande. Y yo le Sí. tengo fobia Sí, a las sí. abejas y de repente me Sí, distraigo porque, sí. claro, es que viene la abeja. ¿Vale? O sea, eso es un estímulo externo que Sí. no estaba en mi cabeza, Claro. que vino y a mí me hizo distraer. Sí, Pero bueno, por algo propio. Otra persona claro. no. ¿Vale? Sí, Por eso es que cada uno dentro claro. de su subjetividad. Luego tenemos estímulos internos, Sí. que son procesos mentales, que no nos permiten focalizar, porque también hablamos de atención sostenida, Sí. atención alternante y atención selectiva, que, por ejemplo, hay gente que, como tú dices, no puede enfocarse en una cosa porque Sí. está pendiente de Claro. otras. Entonces, ahí control inhibitorio lo que está haciendo es perder el control Sí. justamente, valga la redundancia, de ese estímulo que se está apareciendo. Entonces, nosotros en tratamiento trabajamos con fichas y actividades o cuadernillos preparados para mejorar ese control, Ok. que los adultos también lo pueden trabajar. ¿Y qué son? Son ejercicios. Son ejercicios, por ejemplo, yo te pongo está muy, muy interesante. Yo te pongo un ejercicio donde pone la palabra rojo en color azul y vos me tenés claro. que decir azul, Entonces necesitas mucha atención el color de para la poder. tinta. Claro. Al decir el color de la tinta, tu cerebro está inhibiendo en lo que está leyendo Ok. y se está focalizando en lo que tiene que hacer, Sí, que es el color. claro. Luego lo que yo les hago es, bueno, ahora cambiamos, me tienes que decir la palabra escrita Sí. e inhibir el color. Ok. Y luego les hago uno y uno, alternar. Entonces Ok. trabajo atención alternante, concentración, Ejercicio control mental. inhibitorio, es que Sí, mental sí, total. sí. Y así hay un montón. Qué Es que hay bueno. Ok. muchísimo, Sí. se llama técnica de go, no go. Algo he hecho así en mi juventud, como ejercicios Como juego, también. uno lo hace Sí, a veces como sí, juego sin darse sí, cuenta. claro. Go, no go, que es hago, no Sí, hago. sí, Y esto es frenar, porque claro, es que no hay freno. En un TDAH son súper impulsivos porque no tienen claro. freno, no tienen control. Te Sí, lanzan una palabrota porque sí, les vino, o te sí. pegan un puñetazo porque les vino. Claro, entonces practicar que por ahí te viene eso, pero no frenar, reacciona. Ok, frenar la sí, respuesta. sí, Entonces, no, poder anticiparse, claro, poder planificar, sí, todo ese proceso que uno tiene sí, que hacer para ejecutar claro, algo, pues eso no tiene el freno. ok, Entonces, tanto el adulto como el niño como el sí, adolescente se tiene que trabajar ese control inhibitorio de poder controlar los ok, estímulos. ok. Porque estímulos tenemos millones todo Sí. el tiempo. Es decir, es increíble. Todo. Y si hay que hacer una tarea que requiere muchísimo esfuerzo y tiempo, Sí. o sea, tienes que hacer algo para el trabajo Claro, un proyecto o alguna que presentación. necesites mucho tiempo, recomiendo muchísimo hacerlo con antelación, Vale, hacer un planning
Ok, tengo un mes para hacerlo, pues me sí, pongo metas cortas. Esta ok, semana un cuarto, sí, la otra semana hasta la mitad, claro, otro cuarto y así. Eso ayuda y no procrastinar mucho porque dejamos claro, mucho para último momento, síntoma también del TDAH, de dejar todo para última claro, hora, y no hay una buena planificación, no hay una claro. buena ejecución, y entran en juego acá lo que se llaman las funciones ejecutivas. Ok, No sé si escuchaste hablar alguna vez sobre ellas. me suena muchísimo. Las funciones ejecutivas, así como definición Ok, rápida, son un grupo de constelaciones o funciones ok, que nos permiten tomar decisiones en base a metas propuestas. Es ok, decir, no, no sabía esta palabra, ok, a ver, vale, por ejemplo, nosotros tenemos que llegar a un objetivo, a una meta, ya sea ir de vacaciones, hacer una compra, ok, hacer una receta, hacer un proyecto para el trabajo, estudiar para un examen, al correo, al sí, banco y tal. Entonces necesitamos una buena planificación. claro, La planificación, la organización, la, la, mm, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva sí, entran dentro de lo que son las funciones ok, ejecutivas. Entonces son las que nos ayudan, no es ser inteligente o no, sí, son las que nos ayudan a poder planificarlo y llevarlo a realizarlo, cabo. ok, Porque a veces una buena planificación y una mala ejecución no claro, hacen que haya buena función ejecutiva. Entonces, con los alumnos que tienen esta dificultad, sí, trabajamos con un ejercicio muy básico sí, de función ejecutiva, son los laberintos. Los porque hay laberintos, mucha planificación, y como evaluar las diferentes sí, opciones, ok, ellos tienen que anticipar, ver qué camino tomar y si hay algún error o una sí, parte que no hay salida, retroceder claro, y ser un poco previsibles de qué camino tomar. claro, no puede ser impulsivo, No podemos atravesar un muro. El claro, laberinto tiene sí, estos claro, límites que no podemos atravesar, entonces tenemos que tomar la ruta correcta. ok, Nos ayuda mucho en el día a día sí, y por lo general el adulto que sí, no lo trabajó de pequeño puede llegar a tener problemas de planificar, de anticipar, de organizar. Son un poco así sí, como desordenados en el día a día. sí, Entonces tienen que hacer algo, ven cómo les sale. No claro, son muy previsibles así de que algo salga bien. No quiere decir que vaya a salir bien, pero tenemos que tener siempre alternativas de que claro, si algo no sale como queremos, claro, tener la flexibilidad claro, cognitiva de resolverlo. claro. Nos ayuda a resolver problemas. Y eso te da mucha confianza, ¿no? Saber que vos tenés la habilidad de que por ahí lo que exactamente tu plan A por ahí no funciona, pero que vas a tener la capacidad de pensar en otras soluciones, ¿no? Claro, En e resolver. improvisar. Sí, Y a improvisar. veces nos sorprendemos de nosotros mismos, de cómo lo resolvimos, no sé, Claro, pero algo me salió de adentro. claro. Es esa capacidad que tenemos nosotros que es Sí, increíble. Yo creo que las sí, funciones ejecutivas son de las más desarrolladas que tiene el ser sí, humano. Y sí. si también las entrenamos y las trabajamos, Claro, em, uno dice a veces, pero ¿para qué me está sirviendo esta actividad en sí, concreto? ¿No? Un niño puede decir, esto no claro, me sirve nada, pero no sabe todo lo que está trabajando sí, detrás. claro, Entonces yo a cada uno, en cada actividad le explico esto, trabaja esto, sirve para esto, te va a sí, ayudar en esto lo puedes luego entender, volcar en otra cosa, en el claro, cole, en lo que sea. sí. Y bueno, aunque quizás no lo ven, pero siempre les explico el por qué estamos haciendo eso. Claro, si no, no van a estar muy comprometidos, sí, sí, motivados. No, es la motivación fundamental. Claro. Así que Vale. cualquier adulto Sí, puede trabajar de manera indirecta ok, esas funciones, que a lo ok. mejor está un poco perdido. Antes cuando éramos chicos, yo me acuerdo que me encantaba agarrar las revistas, una revista que se llamaba Revista Viva, que venía una parte de juegos, la Sí, plaza del claro, papel. claro, Y traía crucigramas, sopas de letras, claro, laberintos, sí, acertijos, códigos secretos donde sí, poner. Después había una que era como tipo buscando a Wally, sí, de buscar. Entonces, ¿cuántas funciones hemos trabajado de claro, pequeños en claro, nuestra generación sí, que hoy en día los niños no lo están haciendo? Incluso sí, yo todavía sigo teniendo sopas de letras en casa, claro, en papel y sí, todo, porque es, es algo que nos ayudó muchísimo. claro.
Qué curioso. Yo ahí lo veo mucho, mis abuelos tienen 93 años, así que impresionante, pero esos son los tipos de ejercicios que hacen justamente para que el cerebro todavía, en inglés se dice fit, que esté en forma, ¿no? El cerebro. Entonces son ejercicios que en verdad no hay que esperar hasta tener 93, es cosas que desde niños y como adultos por ahí un poco como para descansar de la tecnología del teléfono, eso, podemos como sacar un libro así, ¿no? Y jugar esos juegos. Claro. Y ejercer el cerebro. Sí, Y esas nosotros en funciones la ejecutivas. sesión o clase, que le digo clase que hacemos es, trabajamos las funciones de manera directa Sí. y los últimos minutos, 10 o 15 minutos de sesión hacemos juego que ellos no se dan cuenta, pero mediante el juego trabajamos Claro. lo mismo Sí. de manera lúdica, divertida, se Sí. van con una sensación agradable y se divierten. Entonces a veces en el bien. juego o juegos de mesa Sí. que se están perdiendo también También, sí. y que nosotros sí jugábamos de Sí. pequeñas, trabajábamos muchísimo porque ya desde leer las instrucciones del juego, Claro. Tenés que enfocar. Madre mía, las instrucciones de juegos, de mesas de juego, hay que tener paciencia, Sí. enfocarte. Yo siempre dejo a otra persona leerlas y después necesito que me las repitan 3 veces. Así que Bueno. eso, próxima vez, a Sí. leérselas y a y ahí, comprenderlas. y ahí entra en juego la comprensión lectora, Claro. que tampoco lo dije, pero es Claro. un factor fundamental en la vida, la comprensión lectora. Poder entender, no solo la literal, es decir, poder entender lo que Claro, se los está procesos comunicando. semánticos de la Sí. lectura, extraer un mensaje de un texto Claro, que en el ámbito académico hay mucha dificultad. claro. Aunque no haya una dislexia, aunque no haya un Sí. TDAH, los niños hoy en día no están teniendo técnicas de estudio efectivas. Claro. Yo las estoy trabajando mucho con ellos. Sí, No saben hacer un resumen, un Sí. esquema, no están apuntando resúmenes en papel. que todo, porque ahora con la inteligencia artificial te resume todo, Sí. te interpreta todo, entonces Sí. no estamos interpretando, literal le preguntas a ChatGPT, ¿qué significa este texto? ¿Qué? Sí, 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 total. Entonces no, se está perdiendo muchas cosas. Entonces cuanto más Ese tiempo lo ejercicio. podamos tener con nosotros Sostener, sí, y más a, claro, a nuestros hijos, Claro. mejor. Aunque no digo que no hay que usarla, hay que Sí. usar la IA para muchas Sí. cosas porque es muy útil y nos viene muy bien. De hecho, Claro. yo también la uso, sí. pero hay Inteligencia cosas que adicional y muy potente, pero no que nos reemplace, ¿no? hay que tener un equilibrio, un Sí. mix, saber usarla y saber Límites. cuándo. Y una cosa muy que me quedó pendiente decirte, cuando hablabas de lo que te pasaba, de tengo que hacer un trabajo, pero estoy pensando en el Claro. WhatsApp, estoy pensando en esto, y Sí. te dije lo del control inhibitorio, Claro, poner, a ver, hay una técnica que se llama técnica Pomodoro, no sé lo si la conoces. conozco y mi ex lo utilizaba todo el tiempo, Miguel, sí. Bueno, Sí, A te ver. pones como 20 minutos, ¿no? 25 minutos sí. para concentrarte. Sí, si bien la técnica pone 40, 20, 40, 40. 20, son 40 minutos trabajo, Ah. 20 descanso. Ah, vale, lo tenía mal, ok. No, 20, 40. 40 concentración, ok. Sí, uno Sí. lo puede ajustar a sus Sí. tiempos, porque 40 Claro, minutos. puede ser mucho para una persona Claro, o no todos incluso lo pueden sostienen. hacer más. Entonces puedes ponerte 20, 20, 20 Claro. o 30, 20, Sí. 30, pero ser firmes. Sí, quiere pero te decir- tranquiliza, ¿no? Como que te puedes concentrar porque sabes que en 20 minutos, en 40 minutos, sí vas a poder responder un poco a ese impulso, ¿no? Sí, Pero sí. de momento tu tarea es lo que está enfrente tuyo. Exacto. Entonces, ayuda. Enfocar ahí. Sí, Y luego de esos 20 cuando termina el recreo, te Claro. tomaste el café y todo, tener la responsabilidad de decir, ahora hay que volver, claro. que a veces también cuesta el volver. Sí, Pero bueno, si uno tiene una buena organización y se marca los tiempos, y dice, bueno, ese Claro. es el tiempo de ocio, ese es el tiempo de trabajo. Hay mucho teletrabajo hoy en día y nos cuesta esto que dices de ponernos los horarios, pues estamos en casa, Claro. pero el trabajo hay que cumplirlo. claro. Los horarios, marcarlos, establecerlos Sí, bien y sí. cumplirlos también nos Claro. ayudan a la autoestima, porque al final nos sentimos frustrados de que algo no salió. Claro. Y a veces se nos fue todo el día, no Sí. hicimos mucho, nos sentimos Sí. mal con nosotros y al Claro. final no nos Sí. hace bien. Y lo veo eso, que ayuda a ser productivo, es decir, concentrarte, ser productivos, organizarte bien. También cuando tomas ese descanso, creo que es también muy importante tener esos tiempos de descanso, porque el cerebro es como también un poco una batería, no la querés agotar. Entonces, si tomas esos pocos descansos, pero que están organizados bien,
pues te podés, lo pienso en inglés, replenish, pero como que podés como descansar un poco y tenés de vuelta energía para poder concentrarte de manera profunda, ¿no? Los siguientes 40 minutos, porque si Claro. seguís corriente te agotás, como que Sí. no, tu concentración no es tan buena. Es que la atención decae. Sí, O sea, hay mucha demanda cognitiva, claro, dentro de lo normal va a claro, decaer. sí. No se puede. Acá, esto es una pregunta que no te había avisado que iba a preguntar, solo a ver qué pensás. El otro día estaba hablando con una amiga que está haciendo las oposiciones, que acá en España las oposiciones son trabajos no ofrecidos por el gobierno muy competitivos y la gente tiene que estudiar 6 veces a la semana, es decir, todos los días. Es decir, Sí. es un montón de estudio, dijo que le estaba costando mucho, que se entiende, y algo que le habían recomendado es la meditación, y está tomando cursos de meditación. ¿Eso es algo que en tu sector y eso lo están estudiando más, se está recomendando más? Está apareciendo mucho mindfulness, El mindfulness, claro. sí, que tiene que ver con esto, ¿no? Con Sí, técnicas de relajación, de respiración. Es verdad que no estoy muy adentro del sí, tema, pero sí me llama la atención muchísimo y me interesa tanto para mí como para transmitir. claro, Porque está apareciendo mucha sí, ansiedad en los adolescentes, claro, principalmente en los exámenes. claro, Hay bloqueos emocionales, entonces sí, no hay una dificultad, sí, mm, como te decía, innata, pero hay mucha dificultad emocional, mucha dificultad esto de estrés, claro, de fobias o miedos que les sí, están apareciendo. Entonces es importante que nosotros los profesionales sepamos cómo ayudarlos, qué técnicas les podemos o claro. consejos dar a la hora de esas crisis. Y creo que unas buenas técnicas de respiración, Mm, relajación, en todos, ¿no? claro, En todas las personas, ya sí, cualquier edad, siempre van a servir. Porque hay que sí. saber manejar el estrés y creo que es lo más difícil que nos toca al ser humano. No, totalmente. Hay mucho en eso. Es decir, yo comencé por recomendación de mi jefe, que es un poco fuerte, pero me había recomendado, ¿por qué no intentas meditar? Porque estaba muy ansiosa, ¿no? Y pues me comprometí ahí, porque también en ese momento mi ex le encantaba el breathwork, que traducido en español es trabajo de respiración. Son ejercicios de respiración. Y porque mi ex en ese momento lo hacía, todas las mañanas se levantaba y lo hacía. Y después que mi jefe me dijo, ¿por qué no meditas? Comencé a hacer esto y lo hago todos los días. Lo primero que hago cuando me despierto es estos ejercicios de respiración para reducir la ansiedad, para que mi cerebro al final se pueda concentrar no en miedo, ¿no? Sino saber que estoy bien, que estoy segura, para poder concentrar también. Así que es un área Sí, que me te fascina felicito por mucho. eso. Sí, Porque yo quisiera sí. hacerlo, pero nunca tuve el hábito Claro, o es un la hábito práctica. total. Sí, Sí, hay que hacerlo. Es súper recomendable y creo sí, que sirve muchísimo. Y es lo sí. que no quieren que hagamos al final. No quieren que nos Claro, tomemos el tiempo de introspección, de claro. mirar para adentro, Es una de... herramienta peligrosa, ¿no? Sí, De cierta manera. sí, que el sistema no quiere que Claro, entremos ahí, porque el control de nosotros mismos lo quieren tener ellos claro, y lo tenemos que tener nosotros. totalmente. Entonces, cuanto más lo hagas, Mejor. mejor va a ser. Así es. Bueno, te tengo una última pregunta, porque acá hay mucho contenido de oro, así que no podemos dar más, que esto hay que reservar para futuras sesiones. Lo que te quería también preguntar a nivel personal, ¿no? Si ha habido algún caso, ¿no? Que has trabajado que por ahí ha transformado la forma de vos trabajar, ¿no? A mejorar o ser más efectivo o que te ha encantado. A ver, hay de todo. Hay de todo. Hay casos que son muy placenteros de trabajar, porque es que uno también tiene más vínculo con Sí, algunos y no, pero hay casos que son realmente difíciles de sobrellevar. Yo seguro. no sé si te lo dije, pero trabajo online. Claro, sí. Si bien trabajé presencial, hice tratamiento presencial, me dedico solo ahora Online. exclusivamente al online, que es lo que más me gusta, porque siento que conecto mucho más por ahí. Conectas más Sí, de manera online, porque con- se sientan seguros o se relajan más. a ver, es que es un poco contradictorio lo que Sí, siento, pero yo tenía miedo al principio, tenía un poco de desconfianza al trabajo online porque no lo conocía. sí, A claro. lo que no conocemos nos da desconfianza. Pero una vez que entré en ese mundo, que es un poco contradictorio con todo lo que te vengo diciendo Sí. de la Claro, claro. tecnología, pero a nivel terapéutico tiene
por eso te digo de que si se usa justo en la Claro, medida sí, que se sí. necesita, puede ser muy beneficioso. A nivel terapéutico tengo mejores resultados en online que en presencial, al menos Wow. desde mi práctica. No quiere decir que lo presencial a mí no me guste, a mí me encanta y todo, Sí, pero creo que lo online, o al menos la plataforma que usamos, tenemos infinitos recursos. Quiero decir, sí. el presencial al final se nos agotan porque son o juegos o fichas en papel Ok. que al final son siempre repetidos Sí, y hay que buscar más y más y más claro. y a veces es que los niños al final juegan una vez algo y ya se aburren. Sí. El online es que tenemos páginas, juegos, como te digo, interactivos de sopas de letras, de el uno Ejercicios online, infinitos, entonces, y ejercicios diversos, es decir, hay sí, mucho. Ok. sí. Y a la vez tiene una ventaja grande que es tiempos de desplazamiento de las familias. Eso, Eso sí, sirve también afecta. muchísimo. También Que no puede tiene, ser una excusa, básicamente. Decir que van a no. poder venir a la sesión porque es solo conectarse. Exacto, y Está además súper bien. se ahorran dinero, se ahorran Sí, tiempo, les ayudan el día a día a planificar, no pierden tiempo en transporte o en atascos, claro. no llegan tarde Sí. y se pueden conectar desde cualquier parte. Yo tengo alumnos de todo el país, de Asturias, Wow. Valencia, Sí, del sur, hasta incluso en la empresa que estoy trabajan en otros países, en wow. Colombia, han tenido en Argentina, Sí, en un montón de países. Entonces, al final es un mal necesario. sí. Después de la pandemia, esto el online vino para quedarse porque ayudó muchísimo en la situación y hay que saber cómo se trabaja. Entonces, dicho esto, me vino un caso este año Ok. muy difícil de llevar online, al punto de ser casi imposible y Uf. yo a punto de decir, no puedo con este Sí. caso. Es una niña que es epiléptica y Ok. toma ¿Puedes medicación. explicar, decir qué es Sí, epiléptica? que tuvo crisis de convulsiones, que ya se diagnosticó con epilepsia. Ok. Entonces, las convulsiones para frenarlas, sí o sí tiene que tomar medicación. Ok. Esa medicación es tan fuerte que le generó mucha dificultad cognitiva, pero Wow. al límite, quiero Las decir. consecuencias del otro lado, ¿no? De la medicación también, que Claro, siempre tanto la tiene. epilepsia, que al final en una crisis epiléptica se mueren no sé cuántas millones de neuronas, sabiendo que las neuronas no se pueden reproducir, son las únicas células del cuerpo que tenemos que no se pueden reproducir como las demás. Yo no sabía Entonces, esto. se muere una neurona, ¿Qué? no se puede, No lo se pierde. sabía. Wow. Entonces tenemos millones y Sí, millones, pero en cada crisis sí, epiléptica y con un montón de otras cosas, como sí. la droga y muchas más cosas, se van muriendo neuronas y con la medicación esta niña realmente tiene mucha dificultad, bueno, tiene TDAH, dislexia, está Wow. diagnosticada con otras cosas y realmente es, no mira la cámara, no me mira, no le interesa porque tiene 12 años, está un Claro. preadolescente muy Sí, rebelde. Y yo llegué a un punto de hablar con mi coordinadora y decir, es que no puedo con este caso. sí. Y es una frustración grande como Total. profesional, decir, ¿cómo que no puedo? Sí No que lo querés puedo. dejar, porque No, es además te que apasiona, querés ayudar, es un pero desafío. sí, Pero bueno, al día de hoy no lo dejé, tuve que sacar mis recursos profesionales, ya sea que tenga cosas impresas en papel para que no sí. ver la pantalla, ir también por sus gustos, sus intereses. Hablo Mm, mucho con la familia, o sea, apoyo mucho a los sí, padres, hablo mucho con el colegio. Recién ahora, después de 8 meses casi, sí. llegué al punto en el que cada 10 minutos no me pregunte cuánto falta para acabar. Wow. Tenemos una clase entera, vamos a Claro, como que decir, se puede pero concentrar entonces un se poco. concentra, así todo, hay que marcarle mucho los límites, de Claro, decir, esto es lo que nos toca y lo tenemos que hacer. sí, Yo estoy acá para ayudarte, pero lo tenemos que hacer. sí. Explicarle mucho. Es una niña que no tiene conciencia de déficit, que a veces Ujú. ocurre muchísimo. Cuando no hay conciencia de déficit es muy difícil trabajar, porque la otra Conciencia persona, déficit. claro, conciencia de déficit, que el otro no es consciente de sus limitaciones. Imagínate trabajar con una persona que no es consciente de que tiene una dislexia. Entonces, Vale. la voluntad no va a ser la Claro, claro, misma claro. aquel que sí, que es consciente de Claro, que tiene claro. una dificultad.
Entonces ella no es consciente, no quiere que se le hagan adaptaciones curriculares. Claro. Dice, ¿por qué me tienen que estar Sí. haciendo eso si yo puedo? Y la verdad es que no, es que Porque no. no sabe por lo que está luchando o porque es demasiado joven para entender. Es que no se lo han explicado Ajá. como tal. Mm, Y aún así, aunque se lo expliquen, la conciencia de déficit no es fácil de lograr, sí, porque uno no lo ve a veces. sí, Entonces esta niña no lo ve, no es consciente de sus dificultades y eso le genera mucha frustración, se siente diferente, sí. se siente que no es justo, Mm, mucha carga emocional, sí, lo que le está pasando con la edad que tiene también y no se siente entendida. Entonces hay que trabajar mucho las emociones claro, y todo lo que les está pasando, porque al final ellos vienen con un diagnóstico y uno los pone a trabajar, pero no es solamente eso, no claro. son personas, Claro, quiero no son decir, máquinas de, los atra vale, voy a ponerme ahora a sí, trabajar. Sí, claro, es que uno dice, bueno, la tecnología puede reemplazar funciones o profesiones y tal, yo creo que algunas no, claro, porque hay sentimientos, hay emociones, entonces hay deseos y cosas que una máquina claro. no va a tener. Pero entonces gran parte de su sesión también es atender a esas emociones, porque eso sería más para un psicólogo, ¿no? Claro, pero si nosotros relacionamos el aprendizaje junto con eso, no podemos dejarlo de lado. Quiero decir, Claro, no podemos dejar de lado un mal día o una situación que le ha pasado sí, económica, iba a decir, en el colegio sí, que le ha disgustado o se ha sí, peleado con una amiga o ha discutido con su familia, lo que sea. Siempre claro, los escucho. Si sí, quieren contarme algo, saben que pueden contar conmigo, aunque no es una sesión clínica, sí, pero que yo estoy para lo que necesiten. Y a pesar de ser online, se llega a un buen vínculo. Y ellos sí, se abren y algunos hasta me cuentan que se ha peleado con la novia o que se ha peleado con este amigo. sí, Y yo creo que la vida nos pone a prueba todo el tiempo, nos pone situaciones difíciles sí, que gracias a las funciones ejecutivas podemos resolver situaciones. Yo tengo planificado una actividad para un día y sí. de repente el niño me dice, hoy me pasó tal cosa y tengo que cambiar totalmente en Wow. un segundo Sí, la lo que parte de hay que hacer improvisar. o no tiene conexión a internet o no le anda el Sí, audio y hay que decir, resolver. bueno, te mando un Teams, nos metemos en Teams. Eh, Esos desafíos son los que a mí me gustan del trabajo online, que Sí, al final son desafíos y nosotros sí, tenemos que vivir con claro, desafíos claro. porque la vida Es parte de tiene su vivir en este destino. mundo. Sí, y, y creo que como personas adultas responsables, profesionales, nos tenemos que poner en nuestro papel, en Mm, nuestro rol de terapeutas, en mi caso, sí. y cada día es un desafío. Y creo que me vas a hacer una pregunta más Era, sobre... era más sobre si tenías consejos, más si tenías consejos sobre qué cosas deberíamos, si fuera para como padre, qué serían prácticas que podrían hacer para mejorar la concentración, pero creo que eso Ah, lo hemos cubierto. Si era más sobre el tema de un caso que te haya impactado, era, es decir, cómo eso ha influido, ¿no? en cómo, con el resto de tu trabajo en otros casos, que asumo que con este caso ha sido más el poder tratar a las personas como personas primero, ¿no? Antes de trabajar en los claro, ejercicios. claro, porque antes de evaluar la situación de aprendizaje, no tenemos que olvidarnos que tratamos personas Claro, en situación de aprendizaje. Entonces no se puede trabajar mm, las cosas por separado. Al final somos todo uno, nos claro, atraviesan cosas sí, y a ellos más aún, claro. yo creo. Bueno. No, pero había una pregunta más que no sé si, no me acuerdo. Eh, Es que no sé. entonces, siempre, no, creo que te había dicho, había dos preguntas. Una no la íbamos a hacer porque ya la habíamos cubierto. Entonces, esta es la quinta. Ya, bueno, no Sí, sé. porque era, ¿hay algún caso que te haya impactado especialmente o que haya cambiado la forma de hacer tu trabajo? Ajá. Te digo, ¿qué es ser psicopedagoga y por qué elegiste la carrera? Desde tu experiencia, ¿cuáles son los factores que están dificultando el Sí, aprendizaje sí, hoy en día? Siendo que cada vez tenemos menos capacidad de concentración por los teléfonos, las compus y eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la atención?
Esta es un poco lo mismo, de siempre si has tenido hijos, es decir, exponerles antes o después, y después algún caso que haya impactado. Ajá. Vale, entonces yo diría si quieres si tienes algún último mensaje, no sé. Bueno, Pero que... te repito esto y, ¿vale? ¿Te parece? Vale. Entonces, acá un poco para finalizar la entrevista, aunque creo que podríamos matear y hacer horas de conversación yo por lo menos estoy aprendiendo un montón. No sé si hay algo que te gustaría compartir como último mensaje. Bueno, quisiera comentar antes Ok. que es una de las cosas que a mí más me gratifica o Ok. me llena, eh, o qué me pasa a mí con el trabajo, ¿no? Que es ver los pequeños logros y avances Mm, de cada uno de mis alumnos, a mí me reconforta. Y luego ver cuando uno llega a dar el alta, que al final se llega a esos objetivos, nosotros planteamos objetivos de sí. tratamiento, y lograr el alta en un paciente, porque al final son pacientes, y uno dice, bueno, al final mi trabajo Mm, tiene su recompensa, pero más para ellos, ¿no? sí. Al final trabajamos para los otros. A mí eso me llena el alma muchísimo. Mm, Y creo que el trabajo va por ahí, o sea, no es una situación de aprendizaje, es una persona. claro. A eso iba lo que yo decía que si hay algo o que es lo que más me gusta. Sí. No es que me gusta el cerebro en sí, no, es esa persona con ese corazón y el Sí. cerebro unidos, ¿no? Y todo lo que le pasa. Situaciones, Sí. muerte de un familiar, ya sea Es lo un que mundo sea. complejo con el Sí, que sí, estás sí, sí. trabajando. Y no podemos dejar nada fuera. Claro. Entonces, de repente un alumno lee y lo comparo con cómo leía hace un año, o cómo pone la atención ahora, o cuánto ha madurado y crecido. Y digo, bueno, al final mi trabajo un poco se refleja acá y le digo, Claro. ¿has escuchado cómo leíste? ¿Sabes cuánto has mejorado? Y a Sí. veces hasta me emociono detrás de la Claro. cámara y algunos dicen sí, otros dicen no, pero digo, es que de verdad muchísimo, tienes que sentirte Súper orgulloso. orgullosísimo porque estás Claro. avanzando muchísimo, Claro. y a veces que el no avance también hay que tomarlo como positivo Claro. porque también, o un retroceso, a Sí. veces hay retrocesos y luego avances de golpe, Sí. pero que al final tenemos que ser agradecidos y hacer lo que hacemos lo mejor posible. O sea, ya sea Totalmente. este Sí. trabajo o cualquier otro trabajo que hacemos, Sí. poner el corazón porque estamos haciendo lo que nos gusta, Total. y, y animo a todas las personas que quieran estudiar o hacer lo que les guste a pesar de las dificultades. Por ahí me cambio, de carrera. No lo sé. Con esto casi que me podría emocionar con lo que comunicas. Así que No, es que uno tiene que descubrirse a sí mismo y saber que para lo que uno es bueno, conocerse a sí sí. mismo, Sí. nuestras dificultades, nuestras debilidades, fortalezas, gustos, intereses, y todo es parte también de la pedagogía de trabajar la orientación vocacional, Claro. profesional. eh, a través de la meditación Claro. o de lo que sea, conocerse a nosotros, Sí. conocer nuestras debilidades, en lo que somos buenos, en lo que somos malos. Sí. Yo soy mala en un montón de cosas, pero soy buena en esto. Sí. Entonces, el objetivo de siempre el tratamiento es las virtudes que tiene Sí. esa persona, que se coman un poco las Claro. debilidades Claro. y fortalecernos de eso Sí. y trabajar y agarrarnos de Claro. eso para superar las dificultades. Entonces, eso trata un poco todo, ¿no? La vida. Sí. Nosotros tenemos que saber quiénes somos, Claro. Conocernos mejor. claro, conocernos y saber qué necesitamos mejorar y Sí. cambiar, y valorar esos pequeños logros que al Claro. final nos van a llevar a un objetivo final, pero cada pequeño logro tiene Ayuda que tener mucho. valor. Eso lo Sí, veo hasta para adultos también, que muchas veces no celebramos los mejores, como que nos ponemos tanta presión, tanta exigencia en ciertas cosas. Lo digo esto, por ejemplo, en tenis, que hago clases de tenis y creo, no sé si estoy empeorando, pero no veo tanto el progreso. Pero bueno, es eso, de celebrar las cositas, de que estoy estás siendo haciendo lo que consistente, te eso ya es gusta. algo, haciendo lo que me gusta, pero estoy aprendiendo cosas, no Sí, sí, sé, a fortalecer tus brazos, a prestar atención a la pelota y a esa parte también de persistir, ¿no? Como seguir. Cada martes y jueves voy a ir, ¿no? Y esa disciplina sí. para,
para eso, Sí, la perseverancia. Totalmente. La templanza, la perseverancia es fundamental. Aunque se ponga difícil el camino, Claro. como se me puso a mí, pero que al Sí, final sí. lo ¿Pudiste? conseguí. Sí. Sí, y cada meta que me propuse la he conseguido con dificultades siempre, pues siempre Claro. hubo Sí, dificultad, nunca fue liso el camino claro. para mí, Sí. pero que al final tiene recompensa, porque uno mira atrás y mira Y adelante, ves. y aunque sea lento, Sí. la O no directo la también. liebre y la tortuga, la Sí, fábula, ¿quién bueno, gana? pues es eso, Sí. es que todos tenemos un Sí. inicio y un final, y en el medio va a ser nuestro propio camino el que Claro. marquemos. No tenemos que mirar cómo lo está haciendo el otro, Claro. sino el propio nuestro. Es un camino único. Sí, y poner objetivos cortos Sí. y largos. Entonces, festejar cada corto Sí. para llegar al de largo plazo. Oh, muchas gracias, Cami. Kai. Nada. Me ha encantado porque tanto nos has enseñado mucho, creo que también ha sido muy, no sé, inspiracional también del saber de que cada uno tenemos nuestro camino y nuestros tiempos para aprender, pero que vamos a seguir aprendiendo, que hay soluciones también, hay equipos, hay personas, hay profesionales que están ahí para ayudar a las personas a aprender, a poder ser resolutivos, ¿no? Y la importancia también de conocernos, ¿no? De escucharnos nuestros deseos y que ahí salen también los objetivos, ¿no? De que tenemos deseos y pues hay que transformarlos en objetivos cortos y a largo plazo y trabajarlos y que se van a poder lograr, ¿no? Seguro, es el Así trabajo que, diario. claro. Es el poquito a poco se llena el frasco. Poquito. Sí, poco a poco se llena el jarrito, como una bolita por día en un frasco, al final Claro. vas a tener un frasco lleno de bolitas. Me encanta. O sea, algo así. Sí. Pues muchas gracias, Cami. Nada, Te lo gracias agradezco un a vos. montón. Gracias a Gracias. todos. Gracias.